Estamos celebrando el tiempo en el que el Señor Jesucristo dio su vida, la última semana del ministerio de Jesús sobre la tierra. Hemos estado hablando de las cosas que sucedieron y que Jesús hizo, las cuales tienen mucho significado para nosotros, para la iglesia, para los hijos de Dios, para aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. En esta tarde vamos a entrar al capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y ahí vamos a estar meditando acerca de el momento, el tiempo en el que Jesús está reunido con los 11 discípulos después de que Judas salió del grupo en esa noche para ir a traicionar, a vender a su maestro. Jesús queda con los 11 discípulos restantes e instituye la Santa Cena. Fíjese qué interesante es lo que vemos a través de esto. Judas no participó de la Santa Cena que Jesús estableció. Judas salió del grupo de los discípulos, de los apóstoles, antes de que Jesús instituyera la Santa Cena, para destacar la comunión que gozamos los salvos a través de su cuerpo y de su sangre, y para que sus hijos testifiquemos al mundo de su sacrificio por los pecados de la humanidad, y para que juntos, cuando participamos de la cena, prediquemos que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único que nos puede dar la salvación. Después de que Jesús celebrara la primera Santa Cena, Él continúa hablando palabras de consuelo, palabras de ánimo a sus apóstoles, a sus discípulos. Y seguidamente Jesucristo, el Hijo de Dios, comienza a elevar una oración a su Padre, en la que Él demuestra su eterna deidad, su eterna comunión con el Padre. En esta oración también Jesús declara que su gloria es eterna y Él la compartió con el Padre. Y esta gloria la demuestra en su comunión con el Padre, en la que también vemos que Él incluye a la iglesia a través de su sangre y a través de establecer la cena que celebra su sacrificio. Esa iglesia que pronto iba a nacer, sus escogidos, los que fueron apartados del mundo desde antes de que Dios creara el universo. Es un momento glorioso en el cual en la intimidad Jesús está con los discípulos, hablándoles del reino, hablándoles de todo lo maravilloso que ellos tendrían a través de su sacrificio. La oración intercesora de Cristo por su iglesia comienza en este capítulo 17, y Cristo comienza primeramente rogando por sí mismo, hablando con el Padre para poder terminar esa misión que Él le encomendó y terminarlo en gloria y con éxito. En esta oración encontramos 6 temas que Jesús aborda con el Padre. Primero, su sumisión fiel a la voluntad de su Padre. Segundo, su compromiso de glorificar a su Padre. Tercero, la elección y protección de sus discípulos. Cuarto, el testimonio de sus discípulos a un mundo hostil al cual se tendrían que enfrentar. Quinto, la unidad de sus discípulos a Él a través de su sangre, y también la unidad entre unos y otros a través del Espíritu. Y sexto, el glorioso futuro que le espera a la iglesia de Cristo Jesús. En este capítulo 17 de Juan podemos ver varias divisiones, que son 3. La primera parte, Jesús ora por sí mismo. La segunda parte, Jesús ora por sus discípulos, o
sus apóstoles. Y tercero, Jesús ora por todos los creyentes del Nuevo Testamento que vendrían a ser parte de su iglesia. Y esto nos incluye a nosotros. Le da gloria a Dios por eso. A todo aquel que crea en Él para salvación. Estamos incluidos en esta oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y póngase de pie para que le demos lectura a la palabra del Señor en esta tarde. Juan capítulo 17, ya lo tenemos. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Estos podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste.
Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a entenderle, Espíritu Santo. Tú eres quien transforma nuestra manera de pensar a través de esta palabra. Yo te ruego que abras los oídos y los ojos espirituales de cada uno de nosotros en esta tarde, para que esta palabra nos alimente, esta palabra nos confronte, esta palabra nos ayude a ser mejores hijos y adoradores y servidores tuyos, Señor. En esta hora toma el control de cada mente, cada intención, cada corazón. Toma el control del medio ambiente y háblanos de una manera especial. Espíritu Santo, haz tu obra a través de la palabra en cada corazón, para que podamos dar gloria, honra y alabanza al nombre del Dios poderoso a quien servimos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta tarde. Esta es la oración más hermosa registrada en la palabra de nuestro Dios. Es la oración intercesora de Jesús. Es la oración en la que Jesús habla, abre su corazón delante del Padre y frente a sus discípulos como testigos para pedir por sí mismo, para pedir por los discípulos, sus apóstoles, y para pedir por cada uno de nosotros y aquellos que vengan a conocerle a través de nuestro testimonio, a través de la predicación que la iglesia debe de llevar día a día en este mundo. En el verso 1 podemos ver que Jesús comienza orando, pero primero levanta sus ojos al cielo, alzó su vista hacia el cielo, el señal de comunión, el señal de intimidad con su Padre. Y para que los discípulos y nosotros, su iglesia, podamos entender que también nosotros, tal como Jesús, tenemos comunión con nuestro Padre y Dios a través del sacrificio que Él estaría haciendo unas horas después. Jesús abrió el camino para que cada uno de nosotros, los redimidos con su sangre, podamos tener acceso ante Dios, ante nuestro Padre, tengamos un acceso sin barreras y en toda confianza, porque ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Sin merecerlo, Dios nos hizo parte de su familia. Y en Hebreos 4:16, si usted va para allá conmigo a Hebreos capítulo 4 y verso 16, podemos ver algo hermoso que nos enseña el escritor de esta carta de Hebreos. Y dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué hermoso es lo que nos enseña la palabra. Después de esta oración que Cristo hizo delante de sus discípulos, nosotros podemos también cobrar ánimo y llegar hasta el trono de nuestro Dios en la oración, para que Él nos dé de su gracia, de su favor, de su misericordia, y nos dé el socorro que necesitemos en el tiempo oscuro, en el tiempo en que necesitamos ser resguardados por Él. Aleluya. En la palabra del Señor vemos que Jesús pasó muchas noches en vela hablando con su Padre. Nos lo dice la palabra, pero no registra esas oraciones. Pero en este capítulo 17 registra esta última oración en la que podemos nosotros ver la belleza y la pureza de la comunión que Jesús gozaba con su Padre eterno. Esta es una oración hermosa en la que podemos nosotros ver ese corazón maravilloso de Cristo nuestro Señor y ese amor y ese cuidado que
que Él tiene por los suyos, ese amor que tiene con el Padre, con el Espíritu, y ese amor que nos demostró al salvarnos. Y esos somos nosotros, que ahora le pertenecemos a Él por su sangre preciosa. ¿Cuántos alaban su nombre? Jesús comenzó esa oración diciendo: Padre, ha llegado la hora. Lo ve conmigo allí. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Jesús estaba refiriendo al sacrificio que Él estaría llevando a cabo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que en solo horas Él estaría haciendo por ti y por mí, por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Esa hora era una hora en la cual Cristo experimentaría la angustia y el dolor extremo de cargar con el peso de todo el pecado de la humanidad, como lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 53 y verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz cayó encima de Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todo esto lo estaba mirando Jesús, y por eso le dice al Padre: ha llegado la hora, ya llegó el tiempo en el cual voy a tener todo ese peso del pecado de la humanidad sobre mí. Voy a ser flagelado, voy a ser vituperado, van a blasfemar mi nombre, me van a escupir el rostro, me van a arrancar la barba, me van a poner una corona de espinas, pero todo lo hago por amor a ti, todo lo hago por amor a estos discípulos que me has dado. Padre, ha llegado la hora. Este era un trago amargo que Jesús tenía que beber para que cayera en él la ira del Padre, para que tú y yo, querida iglesia, tu amigo que escuchas, no fuéramos destruidos por causa de nuestros pecados delante de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:1, que siendo aún pecadores, 5:8, perdón, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias? Amén. Jesús entendía que la hora era inminente en la que su talón sería herido por la serpiente antigua, como lo declaró en el capítulo 3 de Génesis el Padre. Pero con ese mismo talón Él heriría de muerte a esa serpiente antigua, triunfando sobre Él y todas sus huestes en la cruz del Calvario, para redimirte a ti y a mí. Gloria al nombre de nuestro Señor. Era una hora de dolor, una hora de angustia y de desolación extremos que sufriría con gozo nuestro Señor y Salvador, con sumisión a la voluntad de su Padre, y todo por amor al Padre, todo por amor a nosotros, todo por amor a su iglesia, todo por amor a sus elegidos. ¿Cuántos son elegidos de Él en esta tarde? Continúa Jesús diciendo: glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé gloria, te dé la gloria a ti. Cristo, a través de su vida pura, a través de su vida perfecta, sin tacha, sin mancha, sin contaminación, glorificó al Padre. Todo lo que hizo Cristo lo hizo puramente, santamente. Aun cuando se enojó en el templo y sacó a los mercaderes, su ira no era como la nuestra. No era una ira para matar o destruir, era una ira por el celo que tenía por la casa de Dios, y la demostró sacando a aquellos que estaban haciendo de la casa de Dios un mercado. Pero Cristo no pecó al airarse, al enojarse, como nosotros lo hacemos en nuestra carne. Cuando nosotros nos airamos, lo hacemos de la carne. Pero el celo que Jesús mostraba, el enojo que Jesús mostraba, era perfecto, era justo, era santo, sin pecar.
Todo lo que hizo Cristo Jesús en la tierra glorificó al Padre, ya que todo lo hizo en perfección para cumplir esa voluntad la cual el Padre le asignó a él, esa asignatura gloriosa que le fue encomendado. Cristo todo lo hizo en obediencia perfecta a la voluntad de su Padre y vivió su vida sin cometer pecado. Es por eso que Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros fuésemos perdonados. Alaba la gloria de nuestro Dios. Jesús, en este principio de la oración que elevó al Padre, estaba rogando que todo lo que Él enfrentara trajera gloria para poder redimirte a ti y a mí, querida iglesia y querido oyente, de la esclavitud, del pecado y del dominio de Satanás. A través de la gloria de Cristo, nosotros alcanzamos la salvación. Vemos nosotros en esta oración que Jesucristo habla en términos como que ya todo se había llevado a cabo, como que ya había pasado, porque nada puede oponerse a su voluntad, nada puede truncar su voluntad, nada puede estorbar los planes de nuestro Dios, porque en su plan perfecto estaba establecido que en ese momento Cristo diera su vida por cada uno de nosotros. Y Jesús está diciendo: glorifícame cuando yo de mi vida, que esa gloria sea transmitida a aquellos que tú has escogido para mí. Vemos que el plan perfecto de Dios estaba en marcha y Jesús habla como que ya hubiera sucedido. Y lo vamos a estar viendo en este principio de la oración. El Salmo 138:8 nos declara y dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Si ya lo hizo todo al dar a su Hijo, ¿cómo más no va a cumplir lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros? Salmo 138:8: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Aleluya. Qué hermosa oración del salmista. Está hablando también a través de Jesucristo, que su propósito sería cumplido aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice también que en Cristo todas las promesas que son nuestras ya están aseguradas, son sí. Si Dios prometió, es fiel para cumplir. Amén. Amén. Si Dios prometió, nosotros podemos decir amén, porque confiamos que Él no falla, confiamos que Él no miente, confiamos que Él nunca da un paso atrás. Su obra está en marcha a través de su iglesia, su obra está en marcha en nuestras vidas, y por eso le damos gloria, le damos honra y alabanza, porque Él es maravilloso. En el verso 4 dice: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Vemos que está hablando como que ya sucedió, porque Él sabía que el plan estaba en marcha y nada lo podía detener. Yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Aún no había llegado a la cruz, pero vemos que sin embargo en la visión y el reloj de Dios todo ya estaba consumido, todo ya estaba cumplido, porque su plan no falla, su plan se lleva a cabo. Aunque se levante el enemigo, aunque se levante lo que se levante, el plan de Dios seguirá adelante. Y si Dios ya nos salvó, Él es poderoso para guardarnos, es poderoso para cumplir su propósito, es poderoso para glorificarnos. ¿Cuántos alaban su nombre? Es por eso que nosotros podemos decir con toda confianza que Él terminará la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Él ya nos ve glorificados.
Pablo lo declara en Romanos 8, dice: a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos, ¿qué dice? Santificó, y a los que santificó, a estos glorificó. ¿Ya estamos glorificados? No, pero Dios ya lo ve como que ya sucedió, porque el plan se llevará a cabo, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Lo que somos de Él seremos glorificados, lo que somos de Él seremos coronados, como lo dice su palabra. Los que somos de Él llegaremos hasta ese día glorioso en el cual veamos su rostro maravilloso y en el cual podamos estar frente al trono de nuestro Dios, alabando y glorificando su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Claro que el plan de Dios se va a llevar a cabo, Él lo hará, pero también nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios. Nuestra responsabilidad es esforzarnos a andar en su voluntad. Nuestra responsabilidad es obedecer su palabra. Nuestra responsabilidad es permitir que su Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros para poder llegar a ese día glorioso en el cual nosotros veamos el rostro de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad el andar por el camino angosto, el entrar por la puerta estrecha, para que podamos hallar la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Esto es un misterio, porque para venir a la salvación nosotros no tuvimos que hacer nada. Él fue el que nos dio la fe para creer. Él es el que nos da la fe para seguir adelante, pero también nos da la responsabilidad de buscar la santidad. Nos da la responsabilidad de estar en Él, de estar en su palabra, de echar a andar nuestra fe, de demostrar con nuestras obras que realmente somos salvos. Y esto es lo que causa su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos que el Padre glorificó a su Hijo eterno en la cruz del Calvario al someter a sus enemigos, al exhibirlos en esa cruz, al triunfar sobre ellos y arrancarte a ti y a mí, querido hermano y hermana, del dominio del diablo, del dominio de las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Padre glorificó a su Hijo en la cruz, haciéndolo triunfar sobre las huestes de maldad, haciéndolo triunfar sobre la serpiente antigua, al pisarle la cabeza y herirlo de muerte. Gloria al nombre de nuestro Dios. El Padre glorificó a su Hijo Jesucristo al levantarlo de la tumba triunfante sobre la muerte. Él venció al maligno, Él venció a la muerte, y certificar así el sacrificio en la cruz como suficiente pago por nuestra redención. Gloria a ese nombre glorioso de nuestro Dios. Cuando el Padre levantó al Hijo de la tumba, estaba diciendo: ese sacrificio que hiciste con tu sangre y tu cuerpo es suficiente para pagar el pago que se me debía por la humanidad. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nosotros ya no estamos en condenación, dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. El Padre glorificó a su Hijo al exaltarlo y sentarlo a su diestra. Qué hermoso, qué maravilloso. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice: por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios
Padre. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versos 21 y 22. Efesios 1, 21 y 22. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué hermoso Dios el que servimos. Nosotros somos los beneficiados por el señorío de Cristo. Nosotros somos los beneficiados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y al ser glorificado por su Padre. Y en esta oración de Cristo vemos también el poder y la autoridad que Él posee sobre todo ser humano. Y lo dice aquí. Tú, en el verso 2, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Ahora, cuando vemos a la humanidad, muchos no sirven al Señor. Muchos aún blasfeman y odian el nombre de Jesús. Otros dicen amarle y servirle, pero esta no es la verdad. Hacen sus propias voluntades. Pero el hecho de que el ser humano no se rinda ante Jesús no le resta a Jesús su autoridad sobre cada ser humano, sino que un día la palabra nos dice, y lo leímos, que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Dice la palabra que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie se va a quedar sin doblar su rodilla delante de Jesucristo. Aún el ateo más grande que exista o ha existido o existirá sobre la tierra va a tener que doblar su rodilla frente a nuestro Señor Jesucristo. Va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Y aquí está la diferencia, que unos lo harán temblando, lo harán con temor y temblor, porque después de haber confesado el señorío de Cristo y haber doblado su rodilla, Jesús les va a decir, apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros estaremos únicamente dándole la gloria y la alabanza. Estaremos reconociendo que es a través de Él que hemos llegado a la gloria eterna, que hemos alcanzado la vida eterna. Lo haremos nosotros con gran alegría, lo haremos nosotros con grande gratitud, porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Él, en su soberanía y su gracia, la desplegó al escogernos a nosotros desde antes de formar el universo. Y lo vemos cuando Él dice, los que tú me has dado. Amén. Vemos que es hermoso el Señor que tú y yo servimos, iglesia de Cristo. Nosotros estaremos doblando nuestra rodilla y confesando a Jesús en alabanza, en reconocimiento, en adoración, en gratitud. Pero aquellos que no nos reconocieron aquí en la tierra estarán haciéndolo con mucho temor, porque saben que después de eso viene el juicio para ir al lago de fuego. Aquellos que somos tú y yo, iglesia, el Señor nos ha garantizado la vida eterna. Y esto no es porque lo merezcamos o por elección nuestra, sino que a través de esto vemos la soberanía y la gracia de Dios desplegada en nosotros. Amén. Vemos que Él nos escogió por solamente su amor y su gracia y su misericordia. En Juan 6:44
Juan 6, 44. Hay algo hermoso. Dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí vemos que la humanidad por sí misma, y aunque digamos que amamos a Dios o profesamos alguna religión, podemos llegar a la salvación, podemos llegar a Cristo. El único que nos puede traer a Cristo Jesús es el Padre, es Dios, y lo declara en este mismo verso 6:44. Nadie puede venir si el Padre no lo ha traído. Eso es lo que significa la fe que se nos dio a nosotros para creer en Jesucristo para salvación. Y en Juan 10:29 también vemos algo maravilloso. Juan capítulo 10:29, la garantía que tenemos de nuestra vida eterna. Juan 10:29 dice de la siguiente manera: dice así, porque mi Padre me las ha dado. Está hablando de las almas, de las ovejas, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Qué hermoso. Aquí vemos que Jesús está hablando de que nosotros le pertenecemos a Él en el verso 2. Les has dado a tu Hijo la autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Qué hermoso. Cuando miramos nuestra vida y lo que nosotros éramos sin Cristo, podemos decir qué clase de regalo le dio el Padre a Cristo. Quebrados, buenos para nada, como lo dice la palabra, huyendo de Dios, pecando en extremo, gozándonos en el pecado, en la esclavitud, sucios, destituidos. Y ese es el regalo que el Padre le trajo al Hijo. ¿Por qué? Porque Él ya nos escogió y Él nos ve como santos, nos ve glorificados. Cuando Cristo recibe ese regalo, Él lo lava en su sangre preciosa y comienza la obra de moldearnos a esa imagen gloriosa, de santificarnos a través de su Espíritu Santo. Está puliendo ese regalo burdo, ese regalo sucio que el Padre le trajo, y lo está convirtiendo en un regalo para la honra y la gloria y la alabanza de su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Vayamos al verso 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús está hablando en anticipación de lo que iba a suceder unas horas después en esa cruz, cuando Él dijo, consumado es. Él ya estaba viendo el final. Él ya sabía que terminaría gloriosamente su misión, la misión que nos declara siempre el Hijo de Dios. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Jesús también nos enseña en el verso 3 y nos dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. No hay otra manera. El mismo Jesucristo lo vuelve a declarar. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es, dijo Él, por mí. Y una vez más lo demuestra y lo declara. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y para conocer a Dios, primeramente tenemos que conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor
y nuestro Salvador. Esa es la manera que lo vamos a conocer, no de oídas, no de que me contaron, no de que he leído. Conocerlo significa tener intimidad, llegar ante Dios como nuestro Padre, llegar ante Cristo como nuestro hermano mayor, nuestro defensor, nuestro sumo sacerdote, para que nosotros podamos gozar de esa vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor. Es necesario venir a Cristo Jesús para poder tener nosotros esa vida eterna. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y verso 4. Efesios 1:4, para que continuemos en este tema de que Dios nos escogió y nos presentó a su Hijo para ser regenerados, lavados en esa sangre preciosa. Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió ¿en quién? En Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Wow. ¿Cómo nos ve Dios santos e intachables delante de sus ojos? ¿Acaso somos intachables ahora? Pero Él está viendo el producto final. Él está viendo lo que va a producir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Verso 5 de Juan 17. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. En esto vemos que Jesús está declarando, está hablando de su preexistencia y su gloria eterna. Esto es su deidad, su autoridad y su poder creador, y por consecuencia su poder para poder perdonar, para poder salvar al pecador, perdonar los pecados, lavarlos en su sangre preciosa. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. En otras palabras, cuando fue creado todas las cosas, allí estaba yo. Y no solo eso, dice la palabra que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Verso 6, te he dado a conocer a los que tú me diste de este mundo. Te he dado a conocer a los que tú me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¡Wow! ¡Qué grandiosa oración vemos aquí! Aunque andábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, dice, siempre fueron tuyos. ¿Se goza en esto? ¡Wow! Siempre fueron tuyos, porque Él nos escogió desde antes de formar el universo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. ¿Cuántos se gozan en esto? Aunque andábamos perdidos, Dios nos miraba como que éramos de Él. En su voluntad, Él ya tenía preparado el tiempo en el que íbamos a venir a sus pies. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ese Dios encarnado, Emmanuel, Cristo Jesús, Dios con nosotros, nos mostró la belleza de su perfección con su vida. Al andar en este mundo pudo ver el mundo, la realidad de la santidad de Dios. Cristo Jesús, dice la palabra en Colosenses y también en Hebreos, que es la imagen exacta del Padre. Él lo dio a conocer a nosotros. Él nos dio a conocer al Padre. Por eso en el verso 6 nos dice, te he dado a conocer. Cuando estaba hablando con sus discípulos, le dice Felipe, muéstranos al Padre. Y creo que Jesús se rió y dijo, tanto tiempo he estado con ustedes
y me preguntas que les muestre el Padre. Si ustedes me han visto a mí, dice, han visto al Padre. Estoy parafraseando en esta tarde. Cristo Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, vino a mostrarnos la voluntad del Padre. Dios, nos dice la palabra, habitó entre nosotros. Emmanuel nos visitó. Y una vez más Cristo nos habla de su elección soberana. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Qué hermoso es ver cómo Dios mira el producto ya terminado. No es como nosotros. Nosotros vemos los defectos, vemos los errores, vemos nuestras propias cosas que hacemos, pero Dios ya está viendo el producto final. Como lo dije al principio, esto no nos da a nosotros licencia para hacer lo que querramos. Porque el Señor me va a glorificar, ¿verdad? Cuando sea su tiempo me va a glorificar, por lo tanto yo voy a hacer, no. Tenemos nosotros que estar en su voluntad, tenemos que estar en su palabra, tenemos que tratar lo mejor en nuestra propia posibilidad, ayudados más que nada por el Espíritu Santo, pero nuestra voluntad se tiene que someter a la voluntad del Espíritu Santo. Nuestra voluntad se tiene que someter a la del Padre. Nuestra voluntad tiene que estar por debajo de la de Él. Negarnos a nosotros mismos, dice la palabra, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. A los que me diste del mundo. Ya nos miraban a Él porque ya éramos ese regalo. Él nos miraba con esos ojos de amor. Todo, dice la palabra, y todos fuimos creados por Él y para Él. Pero los salvos, dice la palabra, que somos suyos a través de su redención. La palabra nos enseña que fuimos traídos a Cristo por el Padre. La palabra nos enseña que somos suyos porque su palabra está en nosotros. Nosotros estamos en su palabra. Nosotros estamos en Él. Cristo dice, porque fuera de mí, nada pueden hacer. En ese mismo capítulo Él dice, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. En la voluntad del Padre, cuando el Padre nos trajo a Él no nos echó fuera. Venimos como venimos, sucios, malolientes, despojados, con todos nuestros pecados y todo lo que teníamos. Él nos abrazó y Él nos limpió, nos justificó, nos purificó, nos dio un ropaje nuevo y nos hizo parte de su familia. Somos suyos y nada puede cambiar esta verdad. ¿Cuántos alaban su nombre? Es por fe que hemos creído en Jesucristo para salvación. Es por esa fe que creemos en su palabra para preservación de nuestra alma. Y es por la fe que nosotros podemos creer en Él para hacer su voluntad y para darle la gloria que Él merece. Este capítulo 17 de Juan es un capítulo de transición en el cual nosotros vemos el fin del ministerio terrenal de Cristo y el comienzo de su ministerio de intercesión por sus hijos, por los creyentes, a través de su sangre y de su nombre. Cristo estaba pidiendo fuerza en su humanidad para terminar su misión en esta tierra y para que sus discípulos aprendieran que ellos y nosotros también, tal como Jesucristo nuestro Señor, tendríamos acceso libre ante el Padre. En esto vemos nosotros la hermosa y perfecta comunión que Cristo tenía con su Padre. Si Cristo, siendo Dios, querida iglesia, querido oyente, si Cristo siendo Dios tuvo que orar para llevar a cabo su misión,
para que su carne pudiera soportar, cuanto más nosotros debemos estar en oración para continuar sirviendo y alabando, agradando a Dios con nuestra vida. Él nos dio el ejemplo, pidió por sí mismo para poder llevar a cabo esa obra preciosa en esa cruz maravillosa. Cristo nos enseña también a través de esta oración intercesora a pedir por nosotros. Estaba pidiendo para poder ser glorificado y glorificar al Padre. Nos enseña a pedir por nuestras necesidades, pero también nos enseña a no enfocarnos demasiado en nosotros mismos y en lo que necesitamos, sino que nos enseña a interceder por los demás. Y esto lo estaremos viendo, lo vemos en los primeros 5 versículos donde le pedía al Padre que le glorificara, que le ayudara a glorificarlo. Pero el resto del capítulo, desde los versos 9 al 26 de este capítulo 17 de Juan, vemos que Jesús dedica ese tiempo a interceder por los apóstoles y por su iglesia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jesús terminó su obra redentora en la cruz del Calvario y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Vemos que, como en inglés se dice, he didn't drop the ball. No se olvidó, Él no dejó nada a medias, sino que ahora Él está ejerciendo su sumo sacerdocio, intercediendo por cada uno de nosotros, y esto es glorioso, amén. Porque nosotros vemos que no abandona esa obra que comenzó en nosotros, sino que Él vela día con día para que nosotros lleguemos a la culminación del plan maravilloso de salvación que Dios estableció para cada uno de nosotros antes de la creación. ¿Cuántos alaban su nombre? Vamos a Romanos 8:34. Romanos capítulo 8 y verso 34, mi capítulo favorito de la palabra del Señor. Romanos 8:34 dice así: entonces, dígalo conmigo, ¿quién nos condenará? Una vez más, entonces, dígalo, ¿quién nos condenará? Y luego que contesta, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias por esa intercesión? Amén. Para terminar, vayamos a Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7 y verso 25. Hebreos 7:25 dice de la siguiente manera: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Wow. Por eso somos salvos de una sola vez. Y aunque nos vayamos, nos salgamos, no vamos a permanecer en ese pecado hasta el fin de nuestra vida, porque el Maestro, el buen pastor, nos traerá una vez más al redil para que no nos perdamos con el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese sacrificio fue de una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Nos salva de una vez y para siempre cuando venimos a Dios por medio de Él. Él lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Quien vive para siempre. ¿Quién vive para siempre? Cristo, porque venció a la muerte con poder, a fin de interceder con Dios a favor de nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios en esta tarde? Amén. Qué hermosa oración de nuestro Señor al Padre.
para que se cumpliera al pie de la letra ese plan maravilloso y perfecto. Esto nos enseña también a nosotros a orar. No podemos decir Dios va a cumplir su voluntad como quiera, no tengo que orar, no. Dios nos ha dado ese privilegio glorioso que nuestras oraciones, aunadas a su voluntad, trabajan. Es algo, un misterio maravilloso que Dios ha dejado para su iglesia. Por eso es necesario que siempre estemos buscando el rostro de Dios en oración, tal como Cristo Jesús lo hizo. Si Cristo lo hizo siendo el Hijo de Dios, si Cristo lo hizo, aunque Él sabía que su voluntad se iba a cumplir, Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros, con nuestras oraciones, siempre tengamos comunión con el Padre, intercedamos unos por otros e intercedamos también por el mundo que está perdido. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Amén. Démosle gracias a Dios por esa oración maravillosa, intercesora de Jesús por cada uno de nosotros.